Buenos días a todos. Muchas gracias a Miguel por la invitación y por esta presentación. Muchas gracias a la Universidad de Deusto también y a la Fundación Gondra Barandiarán por esta invitación. Como decía Miguel, soy la primera persona a haber ocupado el cargo de consejero diplomático en el Museo del Louvre desde hace 6 años. Entonces me ha tocado impulsar el desarrollo internacional del museo, que no es nuevo, porque el museo tiene relaciones con los países fuentes de las colecciones del Louvre desde su creación en el siglo XVIII, sobre todo en Egipto, en Grecia, etc. Pero a mí me ha tocado desarrollar otras vetas del desarrollo internacional del Louvre, no solamente científico, sino también diplomático y económico también. Y también en relación con los nuevos públicos que recibimos en el Louvre, porque recibimos más del 70% de nuestro público es extranjero. Eso también tenemos que hacer acciones con ciertos países con los que no trabajábamos antes, como China o Brasil o Japón. No así con España, con el que trabajamos desde hace mucho tiempo, entonces no es un aliado reciente, digamos. Entonces, en la acción internacional del Louvre me ha tocado desarrollar nuevas alianzas con más de 75 países. Organizamos 15 exposiciones al año en el extranjero. Tenemos 8 excavaciones arqueológicas en distintos países como Uzbekistán, Sudán, Irán, etc. Y organizamos también formaciones y expertise en distintos países. Pero el principal proyecto del Louvre Internacional es el Louvre Abu Dhabi, del que les hablaré luego. Pero antes, ponerlo un poco en el contexto del tema que nos reúne hoy, del Glocal, y que es una noción que tiene mucho que ver con los museos y con la diplomacia cultural. El Museo del Louvre, desde su origen, fue creado como museo universal en la época del siglo de las luces, un poco como reacción al catolicismo, que católico significa universal, y entonces en la ilustración del siglo XVIII, un poco por reacción, casi por complejo frente al catolicismo, se quiso hacer algo universal, inspirado también en los museos del Vaticano, que fueron los primeros museos creados. Entonces, ya en 1730 ya estaba abierto al público los museos del Vaticano. Entonces, eso le habían dado la idea a los reyes de Francia de abrir sus colecciones al público, proyecto que no se concretó hasta después de la Revolución Francesa, en 1793. Ahí se abrió el Museo del Louvre al público. Entonces, esta idea de museo universal, nacida en el siglo XVIII y desarrollada sobre todo en el siglo XIX, gracias a las excavaciones arqueológicas y al descubrimiento y al redescubrimiento del Medio Oriente, tiene todavía una validez hoy. Nos podemos preguntar si esta noción no está un poquito ya superada, porque mucha gente dice que los museos universales hoy son como una especie de recuerdo de una época ya superada, de colonialismo, de Europa que estaba presente en todas partes y que predominaba en el Medio Oriente. O en cambio, podemos pensar que los museos universales hoy en día tienen aún más importancia y un rol todavía más vital en la sociedad de hoy para construir la paz, construir el diálogo y favorecer el conocimiento de nuestra propia cultura local y de la cultura de los otros
y, y así contribuir a un mundo mejor, finalmente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Me imagino que ustedes también. Entonces vamos a tratar de dar algunas pinceladas, algunas ideas sobre cómo redefinir la misión de los museos hoy. Y esta noción de local nos va a ayudar en este propósito. Entonces, hoy los museos tienen que hacer frente a una cierta desculturación de la sociedad, debido a varios factores. Voy a nombrar solo 3. Una puede ser la migración de masas, por ejemplo. Entonces, muchas poblaciones se encuentran hoy en Europa un poco desenraizados de sus culturas de origen, sin estar en real contacto con la cultura que los acoge. Entonces eso crea una cierta dicotomía creada por estas migraciones de masa, que no son un fenómeno nuevo, pero antes nos quedábamos en las mismas culturas. Yo mismo soy de familia vasca, pero del siglo XVIII, migrada a Chile, y ahora vivo en Francia hace 15 años. Por eso tengo mi acento chileno que guardo. Pero aún yo estoy confrontado también a este cierto conflicto, y ahora incluso hablando el español me sale con cierta dificultad. Hay palabras francesas que me vienen. Otro fenómeno puede explicar la desculturación actual es lo que causa la globalización económica, y ahí podemos nombrar el predominio del inglés, de las imágenes creadas por las películas americanas, por Hollywood, y ciertos referentes mundiales que están en todas partes, del McDonald's, y que tienden a crear una cierta uniformización de la cultura, o al menos de la cultura visual. Otro fenómeno podría ser la relación a Internet y a la imagen y a la instantaneidad de querer tener todo rápido, tener todo al alcance de la mano gracias a las redes sociales, a Internet. Y eso puede crear un cierto desinterés de las generaciones futuras al conocimiento de la historia, o al esfuerzo de desplazarse, de ir a ver un museo, de ir a ver arte antiguo, y de apreciar y comprender esta historia. Necesita una cierta educación que hoy a veces es más difícil que antes. Entonces los museos están confrontados a esta tensión entre universal y particular, en el que la unidad tiende a veces a borrar y a aplastar las diversidades. Entonces los museos pueden ser este lugar de encuentro en el que la cultura local y las culturas mundiales pueden convivir y dialogar, siguiendo este neologismo anglosajón de Lord Roland Robertson, de Glocal, inspirado del concepto japonés Dochakuka. Parece casi vasco, pero no, es japonés. Entonces los museos pueden contribuir y estar al servicio de este bello ideal, de exponer la diversidad de expresiones culturales, y a través de esta diversidad
crear en nosotros la conciencia de pertenecer a una comunidad universal que se enraiza en las culturas locales, pero que no se agota en ellas. Y así puede confortar lo que nos une más de lo que nos distingue. Y para hablar de cómo concretamente esto se manifiesta, estas tensiones y estos diálogos se manifiestan en los museos, voy a hablar del Louvre, de la historia del Louvre en París, y de dos nuevos Louvres. A ver si esto avanza. Entonces el Louvre entre Museo Universal y Museo Nacional, que siempre ha estado un poco tironeado por este conflicto. Y me voy a centrar en dos casos concretos, que es el Louvre Lens, que fue inaugurado en el norte de Francia en el 2012, y el Louvre Abu Dhabi, que fue inaugurado en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, en el 2017. Pero antes, el Louvre en París, que como saben tiene una historia muy antigua, tiene más de 8 siglos de existencia, no como museo, pero como palacio. Fue construido en 1200 por Felipe Augusto como una fortaleza para proteger París, que el Sena era el lugar más frágil de la muralla de París, entonces había que proteger ese lugar, y se construyó esta fortaleza. Entonces fue fortaleza durante un siglo y medio, luego fue residencia real durante más de 3 siglos, hasta que el rey Luis XIV se trasladó a Versalles en 1680. Luego fue residencia de artistas, porque las colecciones reales estaban, en su mayoría estaban en el Louvre, entonces el rey decidió abrir sus colecciones para los artistas, no para el gran público, pero entonces era residencia y era el lugar de la Academia Real de Pintura, la Academia Real de Escultura, y los artistas vivían ahí. Y después de la Revolución, entonces, en 1793, museo abierto a todo el mundo, pero el museo compartía los locales con ciertos ministerios hasta hace muy poco tiempo. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, estaba en el Louvre, en el ala norte del Louvre, hasta los años 80. Entonces, es solamente a partir de 1989 que el Louvre conquistó todo el palacio. Y esa conquista progresiva del museo al palacio explica también muchas situaciones en el museo que a veces son difíciles de entender, y como a veces está la pintura francesa en el ala sur de Non y la pintura francesa pequeña está al otro lado del museo. Entonces a veces hay ciertas incoherencias que se explican un poco por esta historia compleja. Pero como tal, como museo, nació entonces con la Revolución en 1793, y al principio el museo no quiso ser un museo francés, quiso ser un museo universal en el sentido de global solamente, pero rechazando completamente el aspecto local. Y no había arte francés en el Louvre. Había fundamentalmente esculturas antiguas y pintura italiana, y estaban ahí con el propósito de educar a los artistas franceses para regenerar y para un poco revigorizar el arte francés, que estaba considerado en esa época como un poco en declive. Entonces aquí está una imagen del museo como se había pensado al principio, con la Diane de Versailles, por ejemplo, a la derecha, que fue, para seguir con este complejo que tenía con la Iglesia Católica, un regalo de los papas a los reyes de Francia, por ejemplo. Y el arte francés estaba confinado en 2 museos, que eran un museo de monumentos franceses, que fue creado por Alexandre Lenoir en un antiguo convento en París, en la época de la Revolución, para salvar monumentos que estaban siendo destruidos por la Revolución Francesa. Entonces, Alexandre Lenoir, que era revolucionario,
pero visionario, quiso parar esta destrucción de patrimonio y salvar lo que más pudo en este museo de monumentos franceses. Y la pintura francesa fue expuesta en el museo, o sea, en el Palacio de Versalles, y eso dejó al Louvre sin arte francés. Y en el Louvre se trató de exponer las culturas del mundo. Aquí en 1821 está tachado, pero eso no era... En mi ordenador era en 1821 estaba arriba, así que estaba no tachado. Entonces se quiso exponer el arte de otras partes, como el arte griego, la llegada de la Venus de Milo, ya el descubrimiento de la Venus de Milo, o 1820, ya fue un acontecimiento nacional, porque fue todo una aventura muy pintoresca, un diplomático francés que se paseaba por la isla de Milo, vio a un campesino griego que estaba moliendo esta escultura para hacer polvo que va a ser como cemento con el mármol molido, y entonces él lo detuvo, le compró la escultura y fue a buscar refuerzos para venir a buscarla, y cuando volvió este campesino ya se la había vendido de nuevo a los turcos. Entonces este diplomático francés tuvo que ir al barco de los turcos, comprársela de nuevo a los turcos, y eso fue comprada 2 veces por los franceses. Subirla al barco francés y llegó a Toulon en 1821 ya ya tenía una fama increíble, y el rey de la época, Charles X, que era la época, ya había, en esa época hubo reyes nuevamente durante esa época por la restauración, cuentan, porque vivían en el Louvre, en el otro lado del Louvre, en el Palais de Tuileries, cuentan que venía todos los días, atravesaba toda la gran galería para venir a ver a la Venus de Milo. Entonces ya fue muy, muy célebre, y eso ayudó a popularizar un poco el redescubrimiento del arte griego. También, bueno, tuvo el arte egipcio, obviamente, contra lo que se piensa habitualmente. No fue Napoleón el que raptó todo el arte egipcio que se encuentra en el Louvre, aunque quiso hacerlo, no lo logró, porque son los ingleses los que recuperaron todo eso para el British Museum. Todo lo que está en el Louvre de antigüedades egipcias llegó legalmente mucho después, gracias a Champollion, que es el que logró descifrar la escritura jeroglífica. Ahora vamos a celebrar el bicentenario del descubrimiento de los jeroglíficos. Y entonces él fundó este museo egipcio en el Louvre gracias a sus descubrimientos, y así con todas las civilizaciones, el museo asirio con los grandes descubrimientos hechos en el Irak actual. Ahí se ven los toros de Khorsabad, que ahora están posicionados en otro lugar, en un patio interior en el Louvre, que también llegaron legalmente al Louvre. Lo repito porque con este tema suscita hoy muchas, a veces, interrogantes, y en la prensa sobre todo dicen que el Louvre o que los museos universales han saqueado a los otros países, y no es tan así. Y el arte francés llegó poco a poco, un poco a pesar del Louvre. Bueno, antes de pasar al arte francés, también hubo un museo persa que se creó a propósito de llegada legal de obras. A partir de 1880, Francia obtuvo el monopolio de excavaciones arqueológicas en Persia, en el Irán actual. Y entonces el Shah de Irán vino al Louvre, vio las salas dedicadas al arte persa, y encontró eso tan extraordinario para promover el arte persa y hacerlo conocer en Europa.
que decidió no solo darle el monopolio a Francia, sino que además autorizarles a tomar todo lo que encontraran. Y así, a partir de 1900 hasta 1922, Francia pudo, porque antes había una repartición de lo que se encontraba. La mitad quedaba allá, la mitad se lo traía el Louvre. Pero entre 1900 y 1922, el Louvre pudo traerse todo lo que encontraba, con plena legalidad. Era legal, no necesariamente moral, pero legal. Y así el Louvre, por ejemplo, recuperó el código de Hammurabi, por ejemplo, que se encontró en 1900. En 1922, un francés dijo, no, paremos esta hemorragia, y él creó el Museo Nacional en Teherán, que él dirigió. Él era arquitecto, entonces él lo dibujó, y él dirigió las antigüedades persas en Irán hasta los años 60. Entonces el arte francés llegó al Louvre poco a poco. Bueno, aquí lo ilustro con arte italiano, pero un poco a pesar del Louvre, porque en 1824 se creó la Galería de Esculturas, porque ahí están las esculturas de Miguel Ángel, muy célebres, que habían sido requisadas en el momento de la Revolución a una familia noble. Y así se crearon dos departamentos de arte francés, que era el departamento de escultura y el departamento de objetos de arte, que eran casi exclusivamente franceses. Y después, poco más tarde, llegó la pintura francesa de gran formato, que durante mucho tiempo fueron expuestos en el Palais de Luxembourg, que es el Senado actual, al lado del Jardín de Luxemburgo en París. Entonces, cuando se cerró ese museo, que ahora está abierto, pero solo como lugar de exposiciones temporales, estas pinturas francesas llegaron al Louvre. Entonces esta pintura llegó en 1874, había sido pintada en 1830 por Delacroix, y así empezó a llegar el arte local al Louvre. Había habido una especie de paréntesis una vez al año de localidad en el Louvre, que era el salón, porque una vez al año había un salón de pintura contemporánea en el que los grandes artistas exponían sus obras y el Estado decidía comprarlas o no. Y eso se hacía en el Salón Carré, por eso el nombre del salón, que dio el nombre hoy al Salón del Automóvil, el salón de todos los salones que se hacen, vienen de ahí. El nombre salón viene del Salón Carré del Louvre. Entonces, una vez al año estaba este salón en que los artistas franceses contemporáneos exponían sus obras. Entonces, hubo esa especie de relación con el arte francés durante todo el tiempo, pero propiamente tal empezó a llegar en 1874, ¿ya? Y empezó a ser un museo cada vez más francés. Y al mismo tiempo, bueno, un poquito más tarde, en el siglo XX, el Louvre empezó a perder parte de sus colecciones internacionales, porque se crearon varios museos. Entonces, primero fue el Museo de Saint-Germain-en-Laye, que era un antiguo palacio construido por Francisco I, al lado del lugar de entrenamiento de Paris Saint-Germain, que está a media hora de París, y entonces se transformó en el Museo de Arqueología Nacional. Después está el Musée de Quai Branly, que recuperó todo lo que es arte primitivo, como se llama, como se le dice en francés, que es todo el arte de Oceanía, de África y de América del Sur, arte precolombino. Perdón, me perdí en mis notas. Está el Museo Guimet en París también, que recuperó todo el arte asiático. No de Asia Central sigue en el Louvre, pero Asia Extremo Oriente, India, Japón, China, se fue para ese museo. Y más recientemente, en 1986, se creó el Musée d'Orsay, que recuperó el arte posterior a 1850. Entonces el Louvre perdió universalidad porque perdió ciertas civilizaciones y perdió ciertos periodos de tiempo. Entonces al final se transformó
museo un poco extraño, que al principio tenía que ser universal, pero sobre todo no local, y luego se transformó cada vez más local y perdió pedazos de su universalidad. Entonces se transformó en algo único, no voy a decir algo extraño, sino que algo único, que es el Louvre, pero que a veces los turistas no entienden mucho, porque llegan y dicen, ¿dónde están los Picasso aquí? No hay Picasso. ¿Y dónde están los impresionistas? Tampoco. Y el arte chino, tampoco. Bueno, entonces se transformó en algo único que hemos podido un poco reconstituir gracias al Louvre Lens y sobre todo al Louvre Abu Dhabi. Pero hoy en día el Louvre es esto, son 8 departamentos, 4 departamentos antiguos, o más bien arqueológicos, porque el Islam no pertenece a la antigüedad, son los que están a la izquierda. Entonces, arriba está el departamento de antigüedades orientales, porque, una vez más, es un poco idea única, pero la arqueología en el siglo XIX se desarrolló gracias a la arqueología bíblica. Todo era un proyecto revolucionario, un poco con reacción a la Iglesia Católica, pero al final hoy es un museo, bueno, donde las temáticas bíblicas están en casi toda la sala, y lo que motivó la arqueología en el siglo XIX sobre todo fue la arqueología bíblica, que dio origen al Departamento de Antigüedades Orientales, en Irak y en Irán actual sobre todo. Está el Departamento de Antigüedades Egipcias, abajo con el escriba en Cluquilla, el Departamento de Antigüedades Griegas, Etruscas y Romanas, y el Departamento de Artes del Islam, representado con el León de Monzón, que viene sin duda de España, que es el departamento más reciente, creado en el 2012. Entonces esos 4 departamentos arqueológicos que tienen hasta el día de hoy sitios de excavaciones arqueológicas en distintos países. Y hay 4 departamentos más bien modernos que están divididos no por civilizaciones, sino por técnicas, que es el departamento de pinturas, con la Gioconda, el departamento de artes gráficas, que no tiene la particularidad que no tiene salas permanentes, porque esas obras, dibujos, grabados, etc., no se pueden exponer en permanencia, se pueden exponer solamente 2 o 3 meses cada 2 o 3 años, porque se degradan con la luz. Departamento de esculturas y departamento de objetos de arte. Entonces, también por razones históricas, el departamento de pinturas, por ejemplo, tiene hasta el siglo XVIII, hay pintura francesa, italiana y flamenca holandesa, sobre todo, y eso obedece a los gustos de la época de los reyes, que no supieron apreciar, por ejemplo, el arte español. Y hay algunos Murillo, un Greco, por ejemplo, pero no tenemos Velázquez, por ejemplo, en el Louvre. En pintura española, el Louvre es muy pobre. Entonces, sobre todo pintura italiana, francesa, pero no es un museo que represente la historia del arte de manera muy enciclopédica, porque hay unas lagunas muy importantes, sobre todo de pintura española. Y a partir del siglo XVIII y siglo XIX es casi exclusivamente arte francés. Entonces es una universalidad muy original, digamos. Entonces, hoy en día el Louvre ha tenido que tomar en cuenta sí, otros factores para adaptarse a su tiempo. Hoy recibe 10 millones de visitantes al año, entonces lejos el museo más visitado del mundo, de los cuales 70% son extranjeros. Estas son las nacionalidades más representadas en nuestro público. Esas son las cifras de 2017, pero son más o menos iguales, o sea, la proporción es más o menos la misma, más del 20%.
Entonces, Estados Unidos y China son los países más representados son las nacionalidades que visitan más el Louvre. Y ha podido recuperar hace poco, en los años 2000, ciertos aspectos de universalidad, porque hay una antena del Museo de Quai Branly que se instaló en el Louvre por decisión del presidente Jacques Chirac. Entonces ahí se expone arte precolombino y arte africano en unas salas del Louvre. Entonces con el Louvre Lens se pudo un poco reparar un poco las incoherencias y las originalidades del Louvre debido a su historia, porque el Louvre posee casi 700.000 obras en sus reservas, o sea, no, en total, casi 700.000 obras, de las cuales solo 40.000 son expuestas en el Louvre. Entonces, menos del 10%. Hay más o menos 40.000 que están en préstamo en otros museos franceses, pero el resto está en las reservas subterráneas, inundables además, en el Louvre. Entonces, inspirados sobre todo por la experiencia de Bilbao y cómo un museo puede transformar una ciudad, surgió esta idea de crear otro Louvre en el norte de Francia, una zona que estaba con muchas dificultades de cesantía, etc. Y se creó este Louvre Lens, que fue inaugurado en 2012. Voy a avanzar rápidamente para llegar a hablar del Louvre Abu Dhabi. Entonces, esta es la construcción creada por una oficina de arquitectos japonesa, Sanaa. Entonces, básicamente es una gran sala que se llama la Galería del Tiempo, que se puede visitar en este sentido o en este sentido, a lo largo o a lo ancho. Porque a lo ancho se muestran distintas civilizaciones contemporáneas, entonces se pueden ver las influencias entre las unas y las otras y se puede ver qué es lo que se estaba creando en esa época al mismo tiempo. Y a lo largo se pueden ver las influencias de las distintas civilizaciones sucesivamente. Y ahí hubo que elegir qué exponer y renunciar a mucho, porque es solo una sala de 2.000 metros cuadrados, relativamente pequeña, en la que se pueden exponer 205 obras, entonces hay que hacer elecciones. Entonces se muestra, por ejemplo, este fenómeno de reutilización de materiales en distintas épocas por distintas civilizaciones, influencias de arte antiguo en arte moderno, o en distintas épocas en todo caso, y aunque no sean obras necesariamente demasiado conocidas, entonces era para ilustrar ciertas influencias, había que a veces exponer obras que no son demasiado célebres, y también obras célebres también, como de Latour o Rembrandt. Y ahí se trató, en este Louvre Lens, se trató de encarnar un poco y hacer un poco diálogo con la situación geográfica e histórica de Lens. Aunque la ciudad de Lens nació con el desarrollo de la minería de carbón en 1850, en la época en que las colecciones del Louvre, o sea, el Louvre no expone nada posterior a 1850, salvo algunas excepciones. Y con las exposiciones temporales, quizás en muchas exposiciones temporales, se ha tratado también de hacer un diálogo con la zona en la que se encuentra, que es una zona europea por excelencia, muy cercana a Bruselas, a Luxemburgo, a Inglaterra. En esa área de 200 kilómetros a la redonda, es la zona más densa de Europa. Entonces, con varias nacionalidades que se cruzan, y eso también motivó la elección de las lenguas que se usan en el Louvre Lens. Entonces, los carteles están en francés, en inglés y en flamenco. En holandés. Francés, inglés y holandés.
y todo esto era una excusa para llegar al Louvre Abu Dhabi, que es el primer museo universal del mundo árabe, que fue abierto en 2017, después de 10 años de proyecto, porque nació gracias a la firma de un acuerdo intergubernamental entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos en 2007. Y ese acuerdo fueron los Emiratos Árabes que vinieron a ver al Louvre para pedirles al principio solamente una licencia de marca, pedir el derecho de llamarse Louvre, y gracias a distintas negociaciones se logró ir un poco más lejos y exportar el concepto de museo universal, que esta vez sí es un museo universal que cubre todas las civilizaciones, todas las épocas, y sin esos recortes extraños que sufre el Louvre de París hoy. Entonces eso logró crear el primer museo universal del siglo XXI y el primer museo universal del mundo árabe, con una construcción impresionante de Jean Nouvel, arquitecto francés, que construyó esta cúpula de 180 metros de diámetro, que es una estructura de acero recubierta de estrellas de aluminio, distintas capas, y ese es el efecto que da una vez que ya están las estrellas ya instaladas, que filtra el sol, entonces deja entrar la luz, pero permite crear una especie de microclima de varios grados bajo lo que se encuentra, o sea, del clima local. Y el museo en sí, ahí no se ve porque estaba en construcción, entonces los diques todavía no estaban en plaza, pero el agua todavía no invadía el museo, pero es una isla en sí, es una isla artificial pegada a una isla real, y esa isla real está unida a la capital, Abu Dhabi, por un puente. Entonces aquí, desde la ciudad, ahí está a 10 minutos del centro de la ciudad, aquí en una isla que se atraviesa por un puente, y pegada a esta isla está el Louvre Abu Dhabi, que es una especie de museo ya en el mar, porque el agua entra por todas partes, no dentro de la sala, pero es como una especie de Venecia artificial, y eso ayuda también a refrescar un poco el ambiente. Entonces se puede ir de sala en sala por el interior sin necesidad de salir, porque hay algunos meses durante el año que no se puede salir casi hace mucho calor. Y también se puede hacer un circuito por fuera, entrando y saliendo, o quedándose fuera en estas plazas y estas ágoras que son muy, muy agradables en los meses en que se puede estar afuera. Entonces ese es el proyecto arquitectural. Y luego está el proyecto científico, que ayuda a definir el circuito y el relato que se piensa, o sea, que se cuenta en el exterior. Empecé por esta sala, que es la sala de los grandes descubrimientos, porque es el primer momento en el que el mundo es uno, gracias a España, en que todo el mundo en que ya se había descubierto la totalidad del mundo y ya se puede dar la vuelta entera. Pero el museo empieza por esta sala, que es una sala de introducción, en el que se muestra, así sin mucho cartel, sin mucha explicación, distintas imágenes para mostrar cómo en distintas civilizaciones aquí por ejemplo se trata el tema de la maternidad, cómo la maternidad es un tema recurrente en distintas civilizaciones. Aquí el riesgo del museo, se trata de la primera sala, digamos, es caer en una especie de naïveté, o sea, eso es en francés, pero de infantilismo y también de relativismo de distintas civilizaciones, que al final es todo lo mismo y somos todos iguales. Y no es lo que se quiere decir, pero sin caer en ese infantilismo,
es interesante ver cómo en las distintas civilizaciones hay temas que son recurrentes, cómo se trata el tema, no sé, de la muerte o de la maternidad o del poder, etc. Entonces esta es una sala de introducción, que ya es un shock visual, y después es un relato cronológico que empieza con las primeras figuras humanas, y después esta es la sala de las primeras grandes civilizaciones con un préstamo del Lugo, el Gudea, y atrás una inscripción egipcia comprada por ella, porque hay la mitad de la colección, 300 obras, son prestadas por los museos franceses, no solo del Louvre, porque como les contaba, el Louvre no da para abarcar todas las civilizaciones. Entonces también está el Musée Guimet, el Musée Pompidou, el Musée d'Orsay, etc. Hay 13 museos franceses que prestan para abarcar todas las civilizaciones y todas las épocas, y ellos han comprado ya, gracias al Consejo de los Conservadores franceses, 600 obras de primer nivel en todo el mundo, de las cuales hay 300 que están expuestas en las galerías. Y las otras son para rotaciones y para cuando ya no haya más préstamos franceses, porque los préstamos franceses van a durar 10 años. Aquí, por ejemplo, esa estatua colosal de Ramsés II es un préstamo del Louvre, es el préstamo más pesado del Louvre, puede pesar 4 toneladas. Entonces fue toda una aventura para instalarlo. Esta Virgen, por ejemplo, también es un préstamo del Louvre, expuesta al lado de un Corán que habla de Dios misericordia, también, que pertenece a las colecciones del Louvre Abu Dhabi. Esta es la sala medieval. Esta es una sala destinada a los libros, en la que hay un Corán azul de las colecciones del Louvre Abu Dhabi y una Torá yemenita también de las colecciones del Louvre Abu Dhabi. No entro en todas las demostraciones y todo lo que se pretende mostrar al público, pero solamente unas pinceladas rápidas de lo que se puede ver en el Louvre Abu Dhabi. Este es un préstamo del Louvre, lo que es la Belle Ferronnière de Leonardo da Vinci. Entonces, la primera vez que una pintura de Leonardo viaja a Medio Oriente, y ha sido expuesta desde la creación del museo, desde la apertura del 2017, y va a ser expuesta hasta octubre, que va a tener que volver a París porque se va a organizar la gran exposición de Leonardo en París. Esta es una adquisición del Louvre Abu Dhabi, un portrato de Washington, y ahí atrás ven un Napoleón cruzando los Alpes, que es un préstamo del Museo de Versalles, del Château de Versailles. Y estas son dos adquisiciones del Louvre Abu Dhabi, ya en la sala del siglo XX. Entonces, un pintor japonés, Shiraga, que pintaba con sus pies, y al lado de un cuadro de Yves Klein, que pintaba también con su cuerpo y el cuerpo de su mujer. También se ven distintas maneras e influencias en el siglo XX. Y hay algunas esculturas contemporáneas o modernas en el exterior. Entonces allá hay un árbol de bronce de Giuseppe Pennone, que es un artista contemporáneo, y aquí el hombre que camina sobre una columna de Rodin, que es una adquisición también de Louvre Abu Dhabi, y atrás ven un muro hecho por Jenny Olser, que es una artista contemporánea americana. Y así, gracias a este relato cronológico, desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo, se ha podido a la vez restaurar la universalidad que el Louvre de París había perdido, y al mismo tiempo no olvidar la especificidad del Louvre Abu Dhabi, porque es un museo universal, pero que está encarnado en un lugar específico, que es el Medio Oriente, en el que ha habido mucha destrucción de patrimonio hace poco tiempo,
y eso permite también revelar un poco el lugar particular que ha tenido la península arábica en el intercambio y en el diálogo de culturas entre Asia y Europa. Y la prueba más flagrante de que este relato ha funcionado es que el primer año de apertura este museo atrajo a más de 1 millón de visitantes, los cuales la mayoría son de la India y del sudeste asiático, mucho francés también, porque hay varias bases militares en Abu Dhabi, entonces bueno, eso también ayuda. Y ha sido unánimemente alabado por la prensa, que han tildado ese museo como el más bello del siglo XXI, el primer museo universal del siglo XXI, del mundo árabe, etc. Y eso ha dado lugar también a otros proyectos, ¿no? que no voy a tener tiempo de exponer ahora, pero para dejar un poco de tiempo para las preguntas, pero que es la reconstrucción del patrimonio de la humanidad con la creación de una asociación internacional que se llama ALIF, por iniciativa del LUBA, pero con contribución de los Emiratos Árabes Unidos, en el que pudimos juntar más de 100 millones de euros y crear una organización internacional que está basada en Ginebra, para reconstruir los monumentos destruidos por Daesh en Irak, sobre todo, pero luego en Siria y en Yemen, y todos los monumentos que han sido destruidos a causa de las guerras recientes. Entonces eso también es un fruto de este diálogo que se ha podido instaurar gracias al Lujo Abu Dhabi. Entonces voy a dejar no nos queda mucho tiempo, pero poco tiempo para preguntas, si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Muy curioso que se haga en Abu Dhabi, un lugar inhóspito, totalmente alejado de la mayor parte de los centros de cultura. Y entonces a mí me da la impresión de que la única razón es porque allá hay dinero. Bueno, el dinero fue una de las razones, pero no la única. Hay una razón diplomática estratégica de Francia, como les decía recién, hay varias bases militares en Abu Dhabi. Entonces no es el primer proyecto que Francia desarrolla con Abu Dhabi. Entonces eso permite estrecharnos lazos con Abu Dhabi. Eso permite también transformar completamente la visión que tiene la sociedad de Abu Dhabi con respecto al arte occidental y con respecto a Occidente, más ampliamente. Y eso permite una abertura de espíritu impresionante que se ve muy, muy rápidamente. Por ejemplo, un año después de la apertura del Louvre Abu Dhabi, los Emiratos invitaron al Papa Francisco a venir a Abu Dhabi, lo que es absolutamente inédito, y eso seguramente se debió, en parte, o sea, el Louvre Abu Dhabi pudo contribuir un poco en esta apertura y mostrar que Occidente no son, o sea, en el arte occidental hay una belleza y una armonía que es compatible con todas las culturas. Entonces, efectivamente, hubo un interés económico enorme para los museos franceses, porque eso nos permitió ganar 1.000 millones de euros, 400 millones para la licencia de marca y 600 millones para todo el acompañamiento del proyecto, porque ayudamos a comprar obras y a formar sus equipos, etc. Pero es mucho más que eso. Eso es una verdadera estrategia de
de influencia y de diplomacia cultural en ese sector del mundo, que es un polvorín, porque hay algunos kilómetros de Siria y de Irak, que estaban en guerra, etc. Y eso permitió también asentar nuestra influencia en la zona, no solo en Abu Dhabi, porque justo después de esto Irán nos pidió organizar una exposición en Teherán, que lo hicimos el año pasado, que se transformó en la exposición más visitada en la historia de Irán. Arabia Saudita nos pidió otro proyecto, Líbano, un poco más lejos, también pidió que reiniciáramos, que reabriéramos nuestras excavaciones arqueológicas. Y así es toda una dinámica que se pone en plaza, que se pone en marcha gracias a un proyecto como este. Tanto así que un inglés, lo puse en la bibliografía, que es Tristan Hunt, que es el director del Victoria and Albert Museum, escribió una columna en el The Guardian, en el momento de la apertura del Museo del Louvre Abu Dhabi, diciendo que el Louvre Abu Dhabi era un modelo de soft power, el modelo que Inglaterra tenía que seguir. Y que un inglés diga que hay que tomar como modelo a los franceses, ya es un gran logro. Es inédito. Entonces, que es un modelo de soft power porque permitió crear un museo tomando en cuenta justamente las características locales y no como una especie de imposición de Occidente en una antigua colonia, poniéndoles nuestras vistas solamente y nuestro modo de mirar, sino que tomó en cuenta la especificidad de Abu Dhabi y permitió, y eso lo cita Bilbao también en este artículo, dice, igual como con el Guggenheim de Bilbao permitió demostrar cómo un museo puede transformar una ciudad, el Louvre Abu Dhabi y los otros museos que están en construcción, porque hay otros museos más, está el Zayed National Museum, que se está construyendo, de Norman Foster, que se está construyendo al lado del Louvre Abu Dhabi, y el Guggenheim Abu Dhabi, de Frank Gehry, que está también siendo construido. Estos museos muestran cómo es posible no solo cambiar una ciudad, sino que cambiar toda una nación. Porque efectivamente está creando toda una dinámica y porque es verdad que no había mucha actividad cultural en esa zona antes de la construcción de estos museos. Y estos museos están transformando realmente la sociedad. No, justamente. Y ahí hay otra cosa. En Siria, que tenía unos monumentos tan extraordinarios, ellos mismos lo han roto. Bueno, entonces, ellos mismos da un poco de miedo llevar las obras allí. En Siria, efectivamente, era un país muy culto y de una historia muy antigua y efectivamente es como paradójico que haya destrucciones en ese país. Pero los que lo destruyeron fue la ignorancia y la barbarie de los islamistas, que no es el pueblo sirio. Pero sí, efectivamente está esa como... Pero está en una zona, digamos, de peligro. Sí, pero es una razón más para ir a esa zona y tratar de reconstruir por la cultura, entablar un diálogo y ser un elemento. No es eso lo que va a construir, no es el lujo que va a pacificar el Medio Oriente, ¿eh? Pero ni un museo, ni muchos museos, pero es un elemento más que permite contribuir a un mejor entendimiento y a un diálogo y a una abertura a la cultura de los otros. Ojalá. Ojalá.